mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los miro y veo que están perdidos. Por eso los invito a todos. Regresen a Dios, regresen a la oración, y el Espíritu Santo los colmará de su amor que da alegría al corazón. La esperanza crecerá en ustedes y en un futuro mejor, y se convertirán en testigos gozosos de la misericordia de Dios en ustedes y a su alrededor. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas. Lunes de la semana 3 del Salterio. Nuestra iglesia recuerda hoy a San Antonio de Padua, presbítero y doctor. Nació en Lisboa, Portugal, de una familia noble, en torno al año 1195. Se dedicó con interés y solicitud al estudio de la Biblia y de los padres de la Iglesia, adquiriendo de esta manera aquella ciencia teológica que puso a fructificar en las actividades de la enseñanza y de la predicación. Contribuyó de modo significativo al desarrollo de la espiritualidad franciscana con inteligencia, celo apostólico y fervor místico. Alabados sean Jesús y María. Hoy con mucha alegría quiero invitarlos a celebrar el 25 de junio próximo en el Colegio San José de Las Vegas, frente a la Universidad de AFIT en Medellín, los 41 años de apariciones diarias de la Santísima Virgen María. Es una fiesta extraordinaria. Dios nos ha hecho un regalo inmenso y queremos agradecer con la Virgen a Dios por estos 41 años que la Virgen nos ha dado de regalo, que nos ha guiado hacia la santidad, hacia la conversión, hacia el bien, hacia su Hijo Jesús. Estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Habrá oraciones, tenemos charlas de sacerdotes muy buenas sobre la espiritualidad de Medjugorje y sobre la oración con el corazón. Tendremos testimonios también. Y 20 para las 12 en grupo vamos a participar desde aquí unidos con María Pavlovich en la aparición de la Virgen para recibir el mensaje de los 41 años. Tendremos a la 1:15 una dinámica con los mensajes de la Virgen para que ustedes aprendan a vivir y conocer los mensajes. Y a las 2 conoceremos cómo es Medjugorje hoy, qué piensa la iglesia, cómo hacer peregrinaciones, cómo hacer grupos de oración, para cerrar con broche de oro a las 3 de la tarde con la Eucaristía y la consagración al corazón inmaculado de María. Allí van a poder conseguir varios materiales sobre los mensajes, libros, objetos religiosos, rosarios, imágenes, pero sobre todo, vamos a tener un encuentro personal con la Santísima Virgen María y con su Hijo Jesús. 25 de junio, sábado, Colegio San José de Las Vegas. Se requiere una donación de 40,000 pesos para poder cubrir todos los gastos. Y con todo cariño, ustedes pueden obtener eso ya en ABA Comunicaciones, cerca de Bellas Artes,
o también me pueden contactar personalmente. Yo les obtengo sus boletos para conseguir participar en este evento. Que no se lo pierdan. Es como estar en Medjugorje. También va a haber confesiones y también va a haber un compartir maravilloso entre todos los que conocemos y amamos la Reina de la Paz. Un feliz día para todos. Interesantísima noticia. Vía internet con Medjugorje para conectarnos al grupo que acompaña a la vidente en la aparición. Bien, amigos, vamos entonces a tratar un tema hoy sumamente importante, como todos los que acostumbramos a abordar. ¿Qué pasa con Pentecostés? Para que no tengamos una idea como muy superficial de esta celebración que hace muy poco tuvimos en la iglesia, hace muy poco. Tuvimos Pentecostés como culminación de la Pascua, pero enseguida de Pentecostés tuvimos la fiesta de María, Madre de la Iglesia. Puso la iglesia una devoción más allí, en una fecha que encontró. No es así, no es así. La iglesia que progresa en su pedagogía, que pudo observar que María, Madre de la Iglesia, tendría que ser venerada, aclamada, en el mismo contexto de Pentecostés. Entonces, vino Pentecostés, vino el Espíritu Santo, comenzó la iglesia con la que tuvo el Espíritu Santo en plenitud, que fue la Santísima Virgen María, para que empezara a ser mamá de los hijos de Dios en la vida. Es que esto, vea, la pedagogía de la iglesia es tan perfecta que le hizo decir al cardenal hoy beato, no recordamos si ha sido canonizado. Newman. No recordamos si fue canonizado o aún es beato. Alcanzó a decir este caballero de Dios lo siguiente: en el mundo no habría más de 100 personas que no quisiesen pertenecer a la iglesia católica. Lo que pasa es, decía él, que no se le conoce a la iglesia. Entonces vamos a tratar con Augusto algo muy importante. ¿Por qué se dio Pentecostés? Porque Pentecostés se tenía en el Antiguo Testamento, naturalmente, en la cultura judía. Pero es que estamos hablando del Pentecostés cristiano, la llegada, la puesta en marcha del proyecto de Jesucristo para el mundo. Muy bien, ¿y por qué se dio el Pentecostés cristiano? Jesús seguirá con nosotros a través del Espíritu Santo que ilumina, guía y sostiene su iglesia. Y por eso Lucas nos presenta el núcleo original de la iglesia en 3 grupos. Primero, los 11, porque ya en ese momento no estaba Judas, que luego sería reemplazado por Matías. Entonces, los 11. Las mujeres que no fueron discriminadas ocupan un puesto importantísimo, empezando por María y empezando por las mujeres que fueron al sepulcro, que fueron las que llevaron el primer anuncio del encuentro con el resucitado. Y viene, tercero, la familia de Jesús, pues que sabemos que es conformada por Jesús, José y María. ¿Y por qué entran José y María a jugar un papel importantísimo? Porque es que Jesús es el hijo de una familia humana. Ya sabemos, pues, por obra y gracia del Espíritu Santo, pero dentro del concepto de familia humana. Y por eso en el Evangelio destaca a María, casi desde el comienzo del Evangelio Lucas, cuando dice, pues, alégrate María, y recordemos el anuncio de María en el comienzo del Evangelio de Lucas. Al finalizar el Concilio Vaticano II, en 1965, San Juan Pablo VI proclamó a María como madre de la Iglesia. ¿Por qué? Pues ella estaba presente cuando la Iglesia estaba a punto de nacer, y también estaban las mujeres que siguieron a Jesús, siempre sin temor, hasta la cruz. Por eso decimos, nunca fueron discriminadas, siempre estaban con los discípulos y con Jesús. Por eso Lucas asocia el Pentecostés con la alianza de Dios con su pueblo en el Sinaí. La venida del Espíritu Santo entonces inaugura una nueva alianza de Dios con toda la humanidad.
es la experiencia cristiana de Dios, que solo con Jesús tenemos esa revelación de Dios. Entonces, vamos a decir por qué se dio el Pentecostés, como dijo Orlando. No es solo la costumbre judía. Pues sabemos que Jesús y los discípulos eran judíos y todo celebraban su Pascua y su Pentecostés en contexto judío. Bien, tampoco son las 7 semanas más un día, que eso significa Pentaconta, los 50 días. Bien, celebrando las cosechas. No es solo en el ámbito moral. Moral, ¿qué significa? Las costumbres de un pueblo. No es desde ese punto de vista. Es la experiencia cristiana, el encuentro con el resucitado, que es el Hijo del Hombre, el Hijo nacido de mujer, como dice Pablo en Gálatas 4:4. Es el unigénito Hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, era indispensable el Pentecostés, como la efusión del Espíritu Santo, para poder tener experiencia cristiana de Dios. Orlando, es que el Antiguo Testamento no tenía experiencia cristiana de Dios, experiencia de Dios, pero no cristiana. Pues todavía no había aparecido físicamente, humanamente, Dios hecho hombre como Cristo. Además, la experiencia cristiana traería un modo de vivir sumamente nuevo, contrario a la costumbre que traía el pueblo de Israel, por ejemplo, el perdón. Habéis oído decir que se dijo, mas yo os digo, hay que tener en cuenta el cambio que... El cambio. Sí. Y ya él no hablaba como los profetas, en nombre de Dios, no, él como Dios. Claro. Amen, dico vobis. Claro, en verdad, os digo. Entonces, solo a partir de Jesús se puede leer y entender la palabra de Dios. No hay otra forma, Augusto. No hay otra. Aún el Antiguo Testamento, solo a partir de Jesucristo se comprende. Se comprende. Sí. Muy bien. Entonces, Dabar, que la palabra de Dios tenemos que tener en cuenta que no es solo lo escrito. Hay que tener en cuenta que son 3 aspectos o 3 pilares, la palabra de Dios. La sagrada tradición oral, porque primero se habla y luego se escribe. Segundo, la Sagrada Escritura, que es lo que oralmente escuchamos, Claro. se convierte en escritura. Claro. Y el tercer pilar, el depósito de la fe, que lo dejó Jesús a su iglesia. Es decir, verbum Dei, palabra de Dios, solo la tiene Jesús, que es el único que ostenta el nombre de llamarse palabra de Dios como sacramento definitivo de Dios. Entonces, para poder demostrar por qué el Pentecostés a la manera de Cristo, es decir, en contexto cristiano, tiene unas claves. Y Orlando, estas claves tú las vas a adivinar. Las claves de la experiencia cristiana de Dios como elemento de esa experiencia cristiana tiene 3 claves, que son 3 claves. Esas 3 claves son Jesús, María, el Espíritu y el Espíritu Santo. Claro. O sea, esas son las 3 claves para que haya Pentecostés. Entonces alguno dirá, Jesús, es que quien nos trajo al Espíritu Santo fue Jesús. A ver, hombre Augusto, repitamos eso tan interesante. Bueno, Jesús, que es el que nos regala al Espíritu Santo. Correcto, lo anunció, lo cumplió. María, que hizo posible que Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo, existiera. Claro. Y lógicamente, Jesús hombre. Y por lo tanto, pues, el Espíritu Santo, que es el objeto de Pentecostés. Qué bien, es un trípode. Eso. Y por lo tanto, Orlando, el corazón del Nuevo Testamento es simplemente los 4 evangelios, que es la doctrina de Jesucristo, lo que ellos vieron, lo que ellos experimentaron, lo que ellos escucharon, lo que ellos sintieron y sobre todo lo que ellos vivieron. Esos son los 4 evangelios. Y San Pablo, o sea,
la doctrina paulina, que esto es lo que demuestra la experiencia cristiana de Dios. O sea, solo a partir del Nuevo Testamento, contando con los 4 evangelios, más San Pablo, es el corpus doctrine para decir que tenemos experiencia cristiana de Dios, Claro. que no la tuvo el Antiguo Testamento. Moisés no tuvo experiencia cristiana, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni los profetas tuvieron experiencia cristiana de Dios. Muy bien. Luego, solo, ya no en clave de fe solamente, sino en clave de Cristo, se puede leer el Nuevo Testamento, que nos va a explicar el Antiguo Testamento. Eso está muy bien. El Nuevo Testamento. Por eso es conveniente cuando se habla de Biblia, hombre, fabuloso leer la Biblia, pero es que leerla no, fabuloso entenderla. Y para entenderla no se puede empezar por el Antiguo Testamento. No se puede. Es el Nuevo el que da la clave para escudriñar por qué aquello de atrás. Porque aquello de atrás. Sí. Muy bien. Entonces, el Nuevo Testamento es que es Dios mismo encarnándose para podernos hablar humanamente. Eso es Jesucristo. Sí. Es Dios que se encarna para que lo podamos entender, porque Moisés no entendió. Yo soy el que soy, el Dios de tus padres. Bien, pero hasta ahí llegó. Y se encarnó por el sí de un humano, de María, naturalmente por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces solo ese humano, que es Dios, podía revelarnos en la plenitud de los tiempos quién es Dios. Eso es lo que llamamos experiencia cristiana. Entonces, el encuentro con Jesús, que es la verdad, nos da estos pasos o elementos. Vamos a tratar de decirlos despacio y si no se alcanza en el programa, en otra oportunidad. El primer paso del que nos vino a decir, siendo la verdad, cómo es Dios, en la experiencia cristiana, que solo a través de Pentecostés se abren las entendederas, lo dice el Evangelio. Primero, la experiencia de que la esperanza y ese estado de expectación en que vivía el pueblo ha tenido ya la respuesta definitiva de Dios en Jesús. Solo Él nos podía responder. Él es Dios hecho hombre. Te repito, primer elemento, esa expectativa de ese pueblo, esa respuesta que pedían a gritos, solo en Jesús se dio la respuesta definitiva. Dios hecho hombre era el único que podía dar la respuesta de quién es Dios. Segundo, la experiencia de que en Jesús, pero sobre todo en su vida, en su pasión y en su muerte, les ha mostrado que Jesús es su Dios, su Salvador, su Mesías. O sea, para tener la experiencia hay que estar absolutamente convencidos de que la vida, la pasión y la muerte de Jesús está demostrando que es nuestro Salvador. Si no tenemos esa conciencia, ese encuentro con el resucitado, y no lo aceptamos como Salvador, pues pare y vámonos. Tercer elemento. En Jesús se ha inaugurado el reino de Dios, el reinado de Dios. Cuando Jesús comienza su vida pública, prácticamente, ¿qué quiere demostrar? Que se está cumpliendo ya toda la Escritura. Estamos ya en el reinado de Dios. Que en Él se ha consumado la alianza de Dios con su pueblo. Por eso se inaugura el reino de Dios. Viene ya, Orlando, un cuarto elemento. Con Jesús han tenido la experiencia
de la promesa de Dios a su pueblo. Él mismo dice, yo seré vuestro Dios. Es decir, ha comenzado a ser Dios con nosotros. Cuando se nos habla, el Emmanuel no se podía entender. Los mismos discípulos no habían entendido que estaban con Dios en vivo y en directo. Eso significa Emmanuel, Dios con nosotros. Viene un quinto elemento o quinto paso. En Jesús se ha producido la reconciliación con Dios. Uno de los momentos más importantes en el proyecto de salvación es entender que ya a través de nuestro Goel, que es la palabra hebrea que significa redentor, que a través de Jesús ya se había producido en el momento de la cruz ya la reconciliación con Dios. O sea, la cruz valió la pena porque nos reconcilió con Dios. Viene el sexto momento o sexto elemento. En Jesús, Dios ha iniciado el cumplimiento de sus promesas de sacarnos de nuestros sepulcros. Viene ya la séptima, la experiencia de Jesús nos regala la efusión del Espíritu Santo. Recordemos que el número 7 es un número simbólico y es un número cósmico. Significa la plenitud, la totalidad, el tiempo y el espacio. ¿Sí? Por lo tanto, toda esta cristofanía. A ver, Orlando, ¿qué entiendes tú por cristofanía? Aparición, la revelación. Sí, pues diríamos que el gran anuncio. Sí, fanos, ¿cierto? Es el anuncio, cristofanía, epifanía. Cristofanía son las apariciones, el encuentro con el resucitado. Nos llevan a ellos, sus discípulos, nos llevan a reconocer al Señor. Por eso Juan, cuando ya se apareció resucitado, que se asustaron, creían que era un fantasma. Y Juan, ¿qué dice? Es el Señor. Entonces, el encuentro con el resucitado ya nos hace verlo no como un fantasma, sino como Juan. Es el Señor. Tenía la certeza de que era el Señor. Bien, y nosotros, para sentirnos amados, así como los discípulos, para poderle corresponder a esa entrega y a ese amor. Por lo tanto, nuestros anhelos están saciados y nuestra salvación garantizada. Pues el mismo Dios y Señor que nos dijo, ego sum salus tua. Por lo tanto, la experiencia de Cristo nos lo muestra como revelación de Dios. Por eso Cristo es la voz de Dios que fue escuchada y hablada por medio de la naturaleza. Ahí está la creación. En los acontecimientos de la historia, en la voz de los profetas, pero sobre todo en el Hijo, que es la imagen de Dios invisible. Es el rostro de Dios vuelto hacia nosotros. Quien me ve a mí, ve al Padre, lo dice el mismo Jesús. Entonces, la nueva experiencia de Jesús, que exige la experiencia de la fe para desvelar al hombre el misterio de Dios, requiere el alejarse de sus discípulos. Por eso, Jesús se tenía que alejar físicamente para que creciera su fe y para que obrara en ellos. Él mismo lo dijo, me voy, pero les dejo un abogado, un Paráclito, que les va a enseñar todo. Así el Espíritu Santo entonces es la raíz de la experiencia cristiana. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo podemos aclamar Padre, lo dicen Romanos. Solo así reconocemos al resucitado, porque la fe necesita experiencia. Y la experiencia de Dios requiere profundizar esa huella de Dios que nos deja su palabra. Y nadie ha hablado como Él, ni los patriarcas, ni Moisés, ni los profetas. Nadie se ha donado como Él, y en Jesús se ha revelado Dios. Se requiere el seguimiento, la experiencia de fe en Jesucristo para poder entender que Jesús es nuestro Dios y Señor. Solo el Espíritu Santo, solo Pentecostés,
nos lo podía revelar. Augusto, muchísimas gracias. ¿Podrían pensar algunos y por qué estas reflexiones si Pentecostés ya pasó? De ninguna manera. Pentecostés no ha pasado. Pentecostés está pasando y en todo tiempo del cristiano está pasando Pentecostés y está pasando la Pascua. Una cosa es que se tenga un día dedicado al énfasis de Pentecostés y otra cosa es que Pentecostés hubiese pasado. No pasa. Pentecostés acontece continuamente en la Iglesia. De allí que estas reflexiones son plenamente válidas en cualquier momento, en cualquier época. Gracias, Augusto. Amigos y amigas, mil gracias por compartir estos raticos con nosotros. Les invitamos con todo cariño a visitar ABA Comunicaciones. Tenemos elementos que pueden gustarles, que pueden ser referentes de la fe que todos profesamos, camándulas hermosísimas, medallería italiana, estampas, libros espectaculares para crecer en la fe. Agradecemos la ropa de segunda en buen estado que nos regalan. Tenemos déficit en ropa de segunda, agradeceríamos un respaldo en esto. Y gracias porque nos obsequian muchos elementos, muchas cosas que ya han desechado en sus hogares, pero prestan un buen servicio. Vamos a decirle a nuestra Madre del Cielo con todo cariño: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios te